La actual crisis sanitaria y económica producida por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto los resultados de las políticas económicas basadas en los recortes. Güey, cuando necesitamos un sistema sanitario fuerte, atopámonos con un modelo sanitario debilitado y con insuficiencias graves. Fallecidos por el coronavirus no deja de subir. A pesar de ello, el personal que trabaja en los centros hospitalarios está dando un ejemplo de coraje y profesionalidad para hacer frente a la crisis. Dende aquí nuestro agradecimiento por su esfuerzo para curar de la nuestra salud a pesar de las dificultades a las que se exponen. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para qué lado llorar. En Asturias, donde se vive una crisis que afecta a múltiples sectores productivos, corremos el riesgo de ver cómo se incrementan todavía más el paro y la precariedad. Debido a la actual situación de confinamiento, este año no vamos a poder salir a las calles a celebrar el 1 de mayo. Pero que no se engañen, porque vamos a seguir defendiendo los nuestros derechos con uñas y dientes. Para dar respuesta inmediata a esta situación, vemos necesario implantar de forma inmediata una renta básica para todas las personas afectadas por la crisis. Y a partir del momento en que se levanten las actuales medidas de confinamiento, llamaremos para salir a las calles a defender una salida social de esta nueva crisis frente a las presiones de los poderes económicos y a los intereses del capital. Vamos a defender unos servicios públicos de calidad y la vuelta a lo público de todo lo privatizado. Seguimos creyendo que otro sistema ya es posible y necesario, hoy más que nunca, y son las clases trabajadoras les que han de construirlo.